Bueno, también quiero felicitar a Alfonso y bueno, ya veremos después que tiene pues muchos puntos en común con otras presentaciones. Ahora voy a presentar a Valeria Valero. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, pues tuvimos que reducir muchísimo su CV, pero bueno, ella es arquitecta, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo estudios en el Instituto Politécnico de Turín, en Italia. Por 10 años fue profesor en la Maestría de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles en el INA y ahora es coordinadora nacional de monumentos históricos. Y bueno, solo quiero decir que ya somos muy, muy buenos amigos y hemos estado pues en varias luchas. Una de ellas, lo recuerdo muy bien, justo en un bien que está un poco dentro del tema, que es la escultura de Carlos IV llamada El Caballito. Y entonces, bueno, pues ya la verdad es que estamos un poco curtidos en estos menesteres. Valeria, te dejo en este caso la pantalla. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues muy buenas tardes tengan todos los que nos acompañan en España y bueno, muy buenos días, por supuesto, a los que lo hacen en México. Pues antes que otra cosa, quisiera agradecer a los organizadores la invitación que me han hecho para participar en este seminario dedicado a la conservación del patrimonio en piedra, ¿no? A este diálogo entre España y México. Pues estoy muy agradecida con esta invitación. Y bueno, pues mi participación versará sobre, y así es el título, la conservación del patrimonio histórico edificado, el caso específico de la Ciudad de México. Claro que después de oír a Alfonso Muñoz Cosme, quisiera rectificar el título por la salvaguardia del patrimonio histórico edificado. Y bueno, voy a compartir pantalla. El centro histórico de la Ciudad de México ha sido, sin duda, producto del trabajo urbanístico, arquitectónico y social de muchísimas generaciones, conformado por su arquitectura, por sus plazas, sus calles y, por supuesto, por las distintas formas de vida de las sociedades que lo han habitado y que lo consideran digno de preservarse. Este sitio conserva testimonios excepcionales de sus diversas etapas históricas. Destaca un gran número de edificaciones, tanto civiles como religiosas, que abarcan desde época prehispánica hasta nuestros días. El 11 de abril de 1980 fue declarado zona de monumentos históricos. Esta es la figura con que nuestra ley, la ley mexicana, la ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, otorga a un conjunto urbano histórico reconocimiento y protección legal. Quisiera aquí leer este fragmento de algunas de las razones por las que se declara zona de monumentos. Y es por representar uno de los más notables esfuerzos humanos desde la época prehispánica para construir, no obstante las condiciones adversas del lugar y del terreno, y esto lo subrayé porque va a ser el tema que abordaré en esta participación, no obstante las condiciones adversas del lugar y del terreno, una gran ciudad, en donde se logra una expresión original en sus monumentos arquitectónicos y espacios urbanos por la fusión de elementos indígenas y europeos. Bueno, asimismo también fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con Xochimilco, que es otra zona muy importante de la Ciudad de México. Esto fue el 11 de diciembre de 1987. La permanencia de la parte más antigua de la ciudad, o sea, justamente el centro histórico, ha sido verdaderamente muy compleja. Factores difíciles de contener, asociados principalmente al territorio mismo donde se asienta, determinaron sus características pasadas y presentes y por ende, pues también determinan actualmente su conservación. Y en específico me refiero a un subsuelo constituido por arcillas blandas, por el cual desde épocas antiguas el centro histórico sufre un fuerte fenómeno de hundimiento regional. Pues aquí pueden ver esta imagen que lo dice todo, ¿no?
el cual este hundimiento ha inducido deformaciones a casi todos los monumentos históricos que ahí se ubican. Además de esto, la Ciudad de México está considerada como una zona de muy alto riesgo sísmico y volcánico. En siglos pasados sufrió graves inundaciones y paradójicamente en la actualidad hay desabasto de agua. Bueno, pues a estos factores se suman otros muchos de índole social y económica que pues dificultan aún más su salvaguarda. Bueno, para poder abordar esta problemática quisiera regresar en el tiempo e iniciar comentando, lo haré de manera muy breve, pero me parece importante comentar cómo se fundó la ciudad y cómo se ha desarrollado. Pues si bien los mexicas llegaron a la región lacustre desde principios del siglo XIII, fue hasta 1325 que se asentaron en una pequeña isla en el lago de Texcoco y fundaron la ciudad de Tenochtitlan. Esta ciudad se convirtió en la capital del Imperio Mexica y prosperó gracias a los tributos de los pueblos sometidos a su poder. Al centro de esta isla, también como ven en esta imagen, que es un mapa del siglo XVI atribuido a Hernán Cortés, se ubicaban el centro ceremonial, los mercados y los palacios de los reyes y nobles. En la periferia se ubicaba la zona habitacional que contenía también áreas de cultivo. La ciudad se comunicaba a través de una red mixta de calzadas peatonales, pero también canales de agua que desembocaban al lago. Estos se llaman acequias. De acuerdo con los relatos de los cronistas, la ciudad estaba atravesada por extensas y amplias calzadas que conectaban la isla con tierra firme. El crecimiento de la ciudad se resolvió por medio de la ingeniosa construcción de chinampas, que es lo que ustedes están viendo en esta imagen. Son pequeñas islas artificiales hechas de tierra y cimentadas sobre una red de ramas que estaban fijas al fondo del lago con troncos sobre la cual se colocó tierra, o sea, tierra cultivable para edificar la vivienda y también para sembrar. De hecho, este es un sistema que aún se conserva en Xochimilco, justamente en la zona que comenté hace un momento. Y bueno, pues también es uno de los grandes retos por conservar. No va a ser motivo de esta charla, pero también quisiera nada más subrayarlo. En época prehispánica, ya también entrando en materia, se tiene conocimiento de al menos 7 sismos de gran magnitud, 6 de los cuales ocurrieron justamente en Tenochtitlan, ¿no? En esta ciudad, y bueno, se tiene registro de otro también en Oaxaca. En la cosmogonía de los mexicas, se ve a los temblores como el resultado de que la tierra tropiece con el sol, es decir, pues no eran buenos presagios. En náhuatl, el terremoto se dice tlalolin, que literalmente significa cuando la tierra se mueve. A la llegada de los españoles, no obstante las opiniones en contra para establecer la capital de la Nueva España en esta isla, en la isla de Tenochtitlan, pues se impuso la voluntad de Hernán Cortés de mantenerla en la isla pues básicamente por consideraciones políticas. Obviamente esta era la capital del imperio y por lo tanto pues también tenía que ser la capital, ¿no?, de la Nueva España. A esto pues a la visión, ¿no?, de Hernán Cortés, aunque también lo pensó así por cuestiones estratégicas, ¿no?, para la defensa. Pero bueno, lo cierto es que la ciudad virreinal nació en una zona inundable con serios problemas de hundimientos de suelo y de sismos también. Entre 1521 y 1523, Alonso García Bravo trazó la nueva ciudad apoyándose en la ciudad de Tenochtitlan y tomó como ejes urbanos las calzadas existentes. En 1555 se presentó otra gran inundación y bueno, los españoles tuvieron que construir un muro que no evitó nuevas inundaciones. Aquí, perdón, me faltó comentar que ya desde época prehispánica se construyó un gran muro de contención que, bueno, pues se llama el albarradón, así también lo denominaron los españoles. En esta imagen se ve
este muro. Si bien no está bien orientada esta imagen, pero en la parte inferior se alcanza a ver el Albarradón. Con la llegada de los españoles intentan también hacer un nuevo muro, pero pues tampoco resuelve el tema de las inundaciones. A principios del siglo XVII, los restos de la antigua Tenochtitlan habían prácticamente desaparecido y habían construido pues muchas edificaciones pues ya virreinales, obviamente, como las casas reales, el cabildo, la catedral, pues ya hay varios conventos de frailes, monjas. Aquí, perdón, se puede ver esta imagen, no la había puesto. En 1608 y 1607 la ciudad sufrió otras 2 inundaciones y se aprobó la construcción de un túnel para desaguar la cuenca que quedó destruido. Este túnel quedó destruido, perdón, por lluvias torrenciales que cayeron en la ciudad en 1629. Ya para 1630 se inició una nueva obra de desagüe, se abrió un canal a cielo abierto y su construcción duró prácticamente 150 años, pero finalmente pudo dar salida a las aguas del río Cuautitlán, cuyo caudal representa una cuarta parte del volumen de agua que afectaba a la zona de los lagos. En el siglo XVIII, la ciudad tuvo un desarrollo urbano y arquitectónico importante. Ya a finales de este siglo, la ciudad contaba con aproximadamente 140,000 habitantes y 15,000 edificios. Contrastando con el auge de la ciudad, el deterioro ecológico de la Cuenca de México era significativo. Si bien la preocupación principal había sido evitar las inundaciones, pues esta necesidad desató una lucha contra el agua que originó finalmente la desecación de los lagos. Pues ya con la independencia, que fue en 1821, se confirma una vez más la Ciudad de México como capital de la República Mexicana. Bueno, a las inundaciones que continuaron, se sumó el problema de los sismos, que bueno, si bien no era nuevo, como ya vimos, ¿no? Desde época prehispánica se registran sismos importantes, pero sus efectos en una ciudad pues mucho más grande, localizada sobre estos terrenos, ¿no? Los que estamos hablando, ¿no? De relleno, pues causaron por supuesto mayores daños. Se tiene registro que en 1820, 1845, 1858 se presentaron sismos de gran magnitud en la Ciudad de México. A finales del siglo XIX y principios del XX, la ciudad aceleró su crecimiento bajo el régimen de Porfirio Díaz, y la desecación de los lagos, la deforestación, la extracción de agua del subsuelo y el desagüe de la cuenca, pues disminuyó la recarga acuífera del subsuelo y acentuó el hundimiento de la ciudad. A partir de 1930, aumentó el ritmo de crecimiento de la población. En tan solo 50 años, la población pasó de 1 millón que había en 1930 a 15 o más millones ya en 1980 más o menos, y la superficie urbana aumentó de 80 kilómetros cuadrados a 1,300 kilómetros cuadrados. Bueno, pues esta breve cronología la quise exponer para que se entendiera los problemas que la Ciudad de México ha tenido que sortear desde sus orígenes, inherentes por supuesto a su ubicación geográfica, como ya vimos, hundimientos, sismos, inundaciones, pues entre otros fenómenos. El centro histórico, como ya vimos, está dentro de la denominada por los geólogos zona del lago, que es esa mancha roja que ustedes ven al centro, la cual se caracteriza por el espesor de decenas de metros de arcillas blandas y porque desde el siglo pasado sufre el fenómeno del hundimiento regional, ¿no? Como ya habíamos comentado, el cual ha inducido deformaciones a los monumentos históricos, bueno, a todos los edificios ahí desplantados. La zona del lago se caracteriza por los grandes espesores de arcillas blandas,
Dependiendo de la localización e historia de cargas del subsuelo, se ha dividido en 3 subzonas. Una que los geólogos denominan Lago Virgen, que es donde se ubican las arcillas más blandas. Lago Centro 1, que bueno, es una zona que pues se desarrolló más bien a principios del siglo XX, y la que llaman Lago Centro 2, que es justamente la que corresponde al centro histórico de la ciudad, y bueno, donde la historia de cargas aplicadas en la superficie ha sido muy variable. Encontramos desde arcillas preconsolidadas por efectos de rellenos y por efectos de grandes sobrecargas, ¿no? Como fueron las construcciones prehispánicas y por supuesto también después las virreinales. También encontramos arcillas blandas en sitios donde pues prácticamente no ha habido construcciones, es decir, porque han sido espacios públicos abiertos, como son plazas y jardines. Y también encontramos arcillas muy blandas en los cruces pues de lo que fueron los antiguos canales. El hundimiento regional, que bueno, en esta imagen ustedes ven un templo que desde sus orígenes pues tuvo estos problemas de asentamientos. Aquí ustedes ven más bien un asentamiento diferencial, es decir, cuando una parte del inmueble se hunde más que otra, ¿no? Lo que ocasiona pues obviamente graves problemas de conservación, pero bueno, pues en el caso de este templo, así, desde sus orígenes, tuvo esta inclinación y ha permanecido estable, ¿no? Aunque cueste trabajo creer, ¿no? Que algo con estas deformaciones pueda estar estable. De hecho, justamente en estos meses haremos algunas mediciones en este inmueble para determinar estos, o sea, el ritmo de hundimiento. Y bueno, el hundimiento regional se mide desde finales del siglo XIX, cuando se hicieron las primeras nivelaciones topográficas de toda la ciudad. La extracción de agua, que es el factor principal del hundimiento, o sea, la extracción de agua del subsuelo, es de unos 76.6 metros cuadrados por segundo. Se hace en más de 4,000 pozos profundos y bueno, además, pues hay pérdida de agua también por otras causas. Y para dar pues datos duros, la ciudad se ha hundido desde 1856 casi 9 metros. Y pues, según la referencia que hay en la Catedral Metropolitana, donde hay bancos fijos de nivel, se hunde de 6 a 7 centímetros al año. Y bueno, pues si bien ha habido intentos por recargar el acuífero y disminuir este hundimiento, pues no han sido suficientes estos esfuerzos. Aunado a lo anterior, es importante señalar que el territorio mexicano, en su totalidad, se ubica entre diferentes placas tectónicas y, por lo tanto, los procesos de sismicidad y vulcanismo están presentes, principalmente en la zona de contacto de la placa norteamericana con la de Cocos, considerada, por supuesto, como una zona sísmica. El subsuelo arcilloso que acabamos de ver de la Ciudad de México pues tiene condiciones propicias para proliferar y acelerar las ondas sísmicas que llegan de otros lados, ubicadas a veces a cientos de kilómetros. Es decir, además de estar en una zona sísmica, estos suelos pues hacen que estas ondas se aceleren aún más, ¿no? Por eso pues la ciudad se considera de altísimo riesgo sísmico. Además de esto, pues también comentarles que el Valle de México queda dentro de la faja volcánica transmexicana. Existen pues muchos volcanes alrededor de la ciudad que conforman la cuenca, entre ellos pues los más altos, por mencionar algunos, son el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Ajusco, el San Miguel, aunque también sobre la planicie lacustre hay otros más pequeños, el Cerro de la Estrella, Chapultepec, el Peñón del Marqués y el Peñón de los Baños. También menciono esto porque más adelante, cuando les comente sobre los sistemas constructivos, pues verán también que de estas zonas, de estos volcanes, pues también hay mucha extracción de material para la construcción. Y bueno, pues justamente una vez revisadas las condiciones geológicas de la Ciudad de México,
pues me pareció importante preparar este breve recuento de los sistemas y materiales de construcción empleados más comúnmente en las edificaciones virreinales, que es en las que me centraré, y que se ligan, como verán, de manera directa con las condiciones geológicas que previamente expuse. Por supuesto que haré hincapié en los materiales pétreos, por razones obvias en este seminario, y me detendré un poco más en uno de ellos, que como verán contribuyó en gran medida a sortear las dificultades constructivas de la región, que es el tezontle. La piedra fue el material más usado para la construcción de edificios. Los muros de mampostería de piedra fueron muy utilizados. Al construirse con morteros de cal, eran una solución muy buena, pues la argamasa permitía absorber las deformaciones, adaptándose a cambios en las condiciones de la cimentación por asientos diferenciales o por movimientos sísmicos. En la mayoría de las ocasiones se empleó mampostería de piedra asentada con mortero. Las de mayor calidad fueron soluciones de aparejo regular con piedras de todo el espesor del muro, y las más pobres fueron soluciones de 2 paramentos de piedra regular, entre los cuales se vaciaba un mortero añadiéndose algunas piedras como conexión de ambos paramentos. En otros casos se emplea una especie de hormigón ciclópeo con piedras de diferentes tamaños mezcladas con mortero, que se ejecutaban por tramos y que requerían de encofrados de madera. Fue bastante común el uso de la piedra molida como sustituto para la arena. Los morteros fueron generalmente de cal, arena o con esta piedra molida. Como solución estructural, pues fueron los muros de carga los que más se usaron, pues ya que presentaban mayores ventajas en un territorio sísmico como era el novohispano. En las cimentaciones fue pues donde mejor se pudo ver la aportación prehispánica, ya que pues habían resuelto problemas tales como cimentar en zonas sísmicas, como era el territorio novohispano, o en terrenos compuestos por arcillas compresibles, ¿no? Como eran los de la Ciudad de México. El lugar donde hubo cimentaciones previas, el criterio para definir el nivel de la nueva cimentación fue el de excavar hasta encontrar estrato firme. En ocasiones esto no fue posible y se tuvieron que usar sistemas de cimentación más complejos, como los construidos a partir del pilotaje con rollizos de madera. Otras veces, como cimientos, se empleó el engrosamiento de los muros a modo de zapatas corridas, donde el espesor de estas zapatas pues dependía también de la resistencia del suelo. Bueno, y otro problema frecuente también fue y sigue siendo la humedad por capilaridad procedente del terreno, que se solucionó levantando el nivel del suelo con rellenos o impermeabilizando el contacto entre la cabeza de la cimentación y la base de la estructura con mezclas de cal y arena. Pues como ya vimos, en el Valle de México predominan las rocas volcánicas, la que los mexicas usaron en sus grandes templos, como el que vemos aquí, Templo Mayor. Los frailes y los alarifes españoles de inmediato se adaptaron a estas rocas volcánicas. Y bueno, pues eran rocas ligeras, ¿no? La reducción del peso de las construcciones pues fue muy necesaria para las arcillas blandas, para lidiar con estas arcillas blandas del Valle de México. Las cubiertas que se construyeron fueron principalmente de 3 tipos, aunque pues, hay más, por supuesto. Horizontales con acabado de terrado, inclinadas con armaduras de madera y mediante bóvedas. Con el paso de los años, adquirido el conocimiento y la integración mestiza en las nuevas soluciones constructivas, las cubiertas de los edificios principales se solucionaron con bóvedas, primero de cañón y después de nervaduras y con cúpulas. Y bueno, pues como hemos visto, la Ciudad de México con su subsuelo blando obligó a desarrollar ingeniosas soluciones de cimentación y también a reducir el peso de las estructuras. La mampostería ligera que se utilizó aprovecha arena puzolánica de tezontle
y en el mortero, y también piedras de la misma roca en muros y bóvedas. Hablaré un poquito más a detalle de este material, del tezontle. Los muros después generalmente eran revestidos con sillares de una toba más dura. Generalmente se utilizó la piedra que denominamos piedra chiluca, que les da una apariencia de mayor peso, ¿no? O sea, si bien la estructura era ligera, construido con tezontle, pues ya el recubrimiento las hacía ver como pues ya una apariencia como más masiva. Y las tobas disponibles en el Valle de México pues son muy diversas, pero como ya comenté, pues la preferida, la que más se usó, fue esta que provino justamente de la cantera Chiluca, por eso así la llamamos, que es pues esta... mira, aquí se alcanza a ver más, que es de color beige a gris, se labra con facilidad, aunque pues tiene dos inconvenientes. Uno, su dureza es variable en función de la zona donde se extrajo, y también otro inconveniente es que esta roca se altera fácilmente con la contaminación de la lluvia ácida, que pues también es otro problema que tenemos actualmente en la Ciudad de México, ¿no? La lluvia ácida. Y bueno, pues justo para entrar en el tema del tezontle, al que también se le llamó el divino material, pues me apoyaré de una investigación realizada por un investigador de la Coordinación de Monumentos, donde estoy, Leopoldo Rodríguez Morales, en la que pues vierte muchas citas, ¿no? de distintos siglos, distintos personajes que vieron este material y escribieron sobre él. Entonces, aquí les compartiré algunas de estas citas. Bueno, pues también comentarles que el tezontle, que viene del náhuatl tezontli, de tetl, piedra, y tzontli, cabellera. Pues fue, como ya dije, uno de los más utilizados en la Ciudad de México. Y bueno, pues también, como ya vimos, era de fácil extracción en la zona, fue muy abundante, y pues prácticamente toda la historia del Valle de México fue empleado en casi toda la historia, desde culturas prehispánicas hasta el presente. Y ahora sí, perdón, con las citas. En relación con el siglo XVI, George Kubler, que fue, bueno, pues también un importante investigador, dice que las casas viejas se construyeron casi en su totalidad de tezontle. Aproximadamente 70,000 metros cuadrados de muros se registraron en un cálculo que se hizo en 1531. Para los hombres de aquellos días, el tezontle representaba un don de la providencia para las ambiciosas construcciones de la ciudad. A principios del siglo XVII, en 1608, para ser exactos, Fray Hernando Ojeda de la Orden de Santo Domingo escribe: muy cerca de la ciudad, a 1, 2, 3 y 4 leguas, hay muy buenas canteras, unas de piedra blanca berroqueña y otras de piedra pómez, colorada y esponjada. Bueno, aquí entre paréntesis, los primeros españoles denominaron al tezontle justo piedra pómez, porque pues es muy semejante, es ligera, pero pues sí aclarar que es otra piedra, ¿no? Y por esto tan liviana que, continúo con la cita, y por esto tan liviana que nada sobre el agua, a la cual llaman los indios tezontle, que es la común de los edificios nuevos y muy propia para edificar en tan mal sitio. Aquí también subrayamos en tan mal sitio. En 1645, Fray Alonso Franco relata que la ciudad goza de una piedra muy singular, colorada y llena de hoyos y esponjosa y muy liviana, que no se hunde en el agua. La mezcla aferra tan fuertemente en esta piedra que si se ofrece derribar una pared que esté así edificada, más fácil es partir la piedra que apartarla de la mezcla. Y pues es la reacción que tenía la piedra volcánica con las mezclas, ¿no? Aquí da cuenta esta cita.
En el siglo XVIII era frecuente también el uso en tezontle en muros ya muy altos. Juan de la Viera, en su crónica escrita entre 1777 y 1778, refiere que los edificios de la ciudad eran magníficos y opulentos, siendo su fábrica de una piedra rubia, porosa y tan ligera que pesa el tanto de una piedra pómez, y hace una unión con las mezclas que se vuelven sus paredes de una sola pieza, como si fueran de una piedra sola, siendo los marcos de sus puertas, basas y cornisas de una piedra blanca de cantería, color ceniza, seguramente se refería a la que ya comentamos, ¿no? La chiluca, que le hace sobresalir el fondo de lo rubio del macizo de sus paredes. Pues las canteras cercanas a la ciudad se agotaron en las primeras décadas del siglo XIX aproximadamente, por lo que dejó ya en el siglo XIX de utilizarse de manera extensiva. Siempre se siguió utilizando el tezontle, pero no de forma tan extensiva como en los siglos anteriores. Bueno, también comentar que en las primeras décadas del siglo XX, nuevamente el tezontle fue utilizado profusamente, aunque ahora como elemento decorativo, no como elemento estructural, sobre todo en la arquitectura neocolonial, ¿no? Como la que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Este es un ejemplo, el edificio Gaona. Y bueno, pues en este breve recuento, también quería nada más que hacer notar que el tezontle pues usó justamente como material de estructura, es decir, se usó en mampostería, se usó en cimientos, se usó en los sillares para fachada, en bóvedas, muros, inclusive también en el mejoramiento de los terrenos con terraplenes. Se usó tanto en la arquitectura religiosa como en la civil, tanto en la pública como en la privada. Es decir, pues fue un material y sigue siendo un material importantísimo en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, creo que me queda poco tiempo, iré muy veloz. Bueno, pues lo presentado demuestra que si bien las condiciones del terreno de la Ciudad de México son muy complicadas, desde la antigüedad se buscaron las mejores soluciones constructivas para la permanencia y seguridad de sus edificaciones. En este sentido, pues el tezontle, como ya vimos, jugó un papel fundamental. Las varias inundaciones que comentamos a lo largo de esta charla, pues provocaron el aumento constante en los niveles de la ciudad misma, ¿no? Inclusive en época prehispánica tenemos conocimiento que subieron en nivel de 2 a 3 metros en una de estas inundaciones, y así siguió en época colonial. Y bueno, pues por eso encontramos actualmente muchísimos estratos debajo del nivel actual de calle. Y se han realizado muchos esfuerzos por recuperar los niveles originales de varios monumentos con la finalidad, pues justo de recuperar los espacios originales y sus proporciones. Aquí están viendo un ejemplo, es la Santísima Trinidad. Se ve esos escalones que ustedes ven en primer plano, pues son para subir a la calle, porque la calle quedó 3 metros arriba del nivel de lo que originalmente fue el atrio de este templo. Y bueno, pues estas son algunas de las soluciones que se han encontrado urbanas para poder recuperar estos niveles en algunos casos. Y bueno, pues si consideramos que las deformaciones y daños que sufren los monumentos están en gran parte causados por el subsuelo, pues implica que para su conservación sea necesario identificar las acciones que mejoren su comportamiento, ¿no? El comportamiento del subsuelo. Simultáneamente, por supuesto, el especialista en estructuras, el arquitecto restaurador, pues deben analizar las condiciones de esfuerzo, de deformación de los monumentos para diseñar los posibles refuerzos o las acciones preventivas o correctivas a realizar. El comportamiento estructural de los monumentos se verifica rutinariamente con mediciones de precisión de las deformaciones que presentan. Pues lamentablemente no siempre hay recursos para hacer estas nivelaciones de forma periódica, pero bueno, eso es lo que se intenta. Aquí se busca primero saber si tuvo deformaciones históricas, es decir, desde su construcción ya presentaba deformaciones, y también en estas mediciones se busca
pues prever o saber si podrán ocurrir nuevas deformaciones a consecuencia de los cambios del subsuelo, sobre todo si la edificación recibe peso adicional por alguna adecuación que se le haga. Y bueno, pues ambos se requieren para interpretar la geometría de las deformaciones que manifiesta el monumento en estudio y evaluar las consecuencias de las futuras. No, con esto lo que pretendemos es entender si es necesario una intervención en la estructura o una intervención en el subsuelo o ambas, ¿no? Que generalmente pues son ambas, ¿no? Tenemos que intervenir tanto en la estructura como en el subsuelo. Las continuas nivelaciones del subsuelo son necesarias, como ustedes han visto, para monitorear estos movimientos. Actualmente en la catedral existen 4 bancos de nivel, son las líneas rojas que ustedes ven en pantalla. Un banco de nivel está apoyado a 40 metros sobre la capa dura, otro a 60 metros de profundidad sobre los depósitos profundos, un tercero a 80 metros en arcillas limosas preconsolidadas y un cuarto a 100 metros en arenas limosas profundas. Y estos bancos de nivel son los que llevamos, digamos, al resto de las edificaciones para mantener control sobre los hundimientos y las deformaciones. Este es un ejemplo, el que ven en pantalla, de las mediciones que se han hecho en la Catedral Metropolitana. Y bueno, ya aquí ya no entraré en detalle, exacto. Valeria, perdona, que habría que ir, quedan 3 minutos. Siento interrumpir. Sí. No, ya termino. Ya no me detendré en esto. Son distintas intervenciones en las cimentaciones que se han usado en la Ciudad de México, pues desde refuerzos de la masa del suelo, mejoramiento también. Se han hecho micropilotes, pilotes, en fin, columnas de cal. Se han hecho subexcavaciones como la que estamos viendo en pantalla, muros Milán, entre otras. Y bueno, pues todo lo anterior ha incitado a que especialistas en restauración de monumentos nos interesemos en la geología del valle, la estratigrafía de los suelos, los cambios que han tenido los cuerpos lacustres y en general el hundimiento regional y los hundimientos diferenciales. Las decisiones de intervención en las estructuras históricas son revisadas por ingenieros geólogos, ingenieros estructuristas y arquitectos restauradores, a donde también, por supuesto, se suman los restauradores de bienes muebles y asociados con los inmuebles para también la toma colegiada sobre las intervenciones en los acabados arquitectónicos. Y bueno, pues creo que ya con esto concluiría para no robar más tiempo de este seminario. Muchas gracias.